¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto en esta edición de viernes 13 de diciembre de 2024. ¿Qué ha ocurrido hoy? Se lo contamos de inmediato en los titulares. Madre e hija fueron asesinadas en extrañas circunstancias al interior de su vivienda en Caraballo. Principal sospechoso sería la pareja de la joven víctima. Presidenta Dina Boluarte dijo que nadie puede negar la recuperación económica del país pese al pesimismo de algunos. La mandataria participó en la clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Fiscalía realizó la constatación del recorrido que hizo el vehículo presidencial en el balneario de Asia el 24 de febrero. En la diligencia participó el suboficial Félix Montalvo, quien condujo el auto oficial. Bien, vamos al desarrollo de las entrevistas. Vamos a hablar de lo que ocurre habitualmente en diciembre, que es un mes no solo que se caracteriza por la Navidad, sino por la serie de obras. Usted seguramente que se moviliza temprano al salir de casa o cuando está de retorno, luego de las actividades, va a encontrar obras. El comercio hablaba hace unas semanas de 12 obras simultáneas en los principales distritos de Lima. ¿Qué ocurre? Los alcaldes aprovechan justamente este último mes para poder gastar al máximo y tener que devolver menos. Vamos a hablar con alguien que conoce del tema, que es un experto justamente en infraestructura, y se trata de César Candela. Doctor Candela, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, viniendo al canal, seguramente usted y yo hemos encontrado obras en ese trayecto, ¿no? O subiendo de la Costa Verde, o viniendo desde el sur o desde el norte. Bueno, sí, pues, a ver, eso, hay una óptica positiva y negativa, ¿no? La óptica positiva es que están haciendo obra. La óptica negativa es que todas se hacen al mismo tiempo. Efectivamente. ¿No? Claro, y obviamente eso causa malestar en horas puntas, sobre todo, ¿no? Hay ciudades en las que no se están haciendo obra. Por ejemplo, en el norte hay muchas en las que no, y hay muchas que están concluidas también y todavía no se inauguran. Ya ahora te comento sobre una muy importante, como la vía de evitamiento, por ejemplo, Chimbote, que está concluida, se entregó en agosto y todavía no se inaugura, ¿no? Entiendo que Ocitran está en sus manos ya para que se inaugure. Son 40 kilómetros, mira tú, de vía de evitamiento. Entonces, que la vía de evitamiento ayuda mucho, sobre todo a desconcentrar el tráfico de las zonas urbanas, claro, evitando accidentes, brindando mayor seguridad y sobre todo reactivando la economía, ¿no? Y justamente esta vía, por ejemplo, ayuda a transitar y facilitar de una manera mucho más ágil el tránsito de mercancías al megapuerto de Chancay, por ejemplo. Ahora porque está en La Libertad y además está en Ancash, ¿no? Claro, facilita el desplazamiento rápido. Exactamente, exactamente. Bien, esto ocurre en Chimbote, que es una ciudad emergente, un puerto que está creciendo cada vez más. Pero cubre 2 departamentos, imagínate, ¿no? Así que parece que por un tema de una caseta, algo es información que uno va revisando y a lo largo de los meses va teniendo conocimiento. Así Doctor que creo Candela, que es una buena oportunidad para que la jefa de Ocitran y el ministro pongan cartas en el asunto, y sería un buen cierre de año para muchos pobladores de la zona, miles, ¿no?, de peruanos que transitan por ahí. Obras como la que nos tiene con un dolor de cabeza en la Costa Verde estos últimos días, ¿no? A tal punto que se ha tenido que paralizar, y esto no va, digamos, no se va a terminar como se proyectaba para fines de año en esta importante zona del distrito de Miraflores. Sobre todo por el puente Armendáriz, que es ahorita que ha sido un problema, que el alcalde Canales anunciaba con bombos y platillos, pero lo que nadie sabía es que entre las empresas que se había conseguido la Buena Pro había una, ¿no? Incot, entiendo, que había sido cuestionada y que muchos entendían tenía una falta de financiamiento, que por ejemplo no se explican cómo tiene o no la garantía para poder respaldar en un adelanto tan importante ahora. Entiendo ese es un tema, ¿no dejan cartas de garantía a las empresas, a los consorcios? ¿Cómo se evalúa? Normalmente las garantías las otorgan los bancos o en todo caso las cajas o algún tipo de entidad con respaldo de fondos. Sin embargo, lo que llama la atención es que ellos además aducen que la responsabilidad es de los subcontratistas. Entonces el público dirá, entonces esto se puede hasta un porcentaje sí. Y la gente dirá, bueno, pero eso está mal. Hasta cierto punto no,
porque es una forma de darle trabajo a más empresas, porque nadie piensa y nadie contrata pensando que quien lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, al final, creo que el alcalde no ha tenido una reacción adecuada, desde mi punto de vista, y positiva. No es primer error, además, ¿no? Y entiendo que hoy día ha comunicado de que va a dejar la grúa todo el verano, lo cual obviamente es terrible. Oiga, pero es un desvío peor, o sea, incomoda mucho más el desplazamiento de los supuesto. vehículos. El otro día nomás de una zona a Chorrillos me he demorado creo que más de una hora y por supuesto que todo el mundo tiene que criticar porque además su gestión ha sido pésima desde mi punto de vista. Además, si a eso le sumas otras obras que se están haciendo en Lima, por ejemplo, que positivamente por fin en Lima se están haciendo obras. Son 3.000 millones que la Municipalidad de Lima anunció en 12 proyectos que son vías expresas, zanjones y otras de reparación, unas nuevas obras que ya se están licitando. Por ejemplo, hoy día Invermed lanzó en la mañana el paquete de obras que son más de 1.000 millones de soles. Y, por ejemplo, esa es una oportunidad para muchos, pero sin duda, cuando inicien, también van a causar malestar en el público. Eso es algo totalmente lógico. Correcto. Lo Pero positivo este es un paquete que ya estaba programado, ¿no? A diferencia de otros que otros municipios o jurisdicciones que Claro, hacen el diciembre como problema para es que gastar a al máximo. fin de año muchos distritos empiezan a... Y además lo hacen mal, porque se ponen a pintar solamente una raya amarilla en los bordes, ni siquiera pavimentan bien los bordes, ¿no? Porque al final las llantas, en fin, los usuarios, los taxistas, pasajeros de buses empiezan a sufrir pues una serie de fastidios y accidentes, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, si tienes un Ministerio de Transportes donde, por ejemplo, el ministro seguro con mucho entusiasmo quiere ejecutar el presupuesto, pero de los 11.500 millones que ha recibido, Provías Nacional, que sigue teniendo algunos problemas y serios todavía por corregir, igual que Provías Descentralizado, no ejecuta todo el presupuesto, a pesar del aumento que va a tener el próximo año, todavía hay muchas cosas que ajustar ahí, ¿no? Claro, el tema de la tramitología es uno de los problemas más frecuentes. La tramitología, dos, que también todavía sigue habiendo problemas de corrupción, que depende básicamente de las personas, es un tema de conducta que a veces está nata, ¿no? Contraloría ha hecho un trabajo de mucho seguimiento, ¿no? Este control concurrente, aunque ya la nueva administración ha cambiado. Ahora la gestión nueva en la Contraloría busca destrabar las obras. Perdón, para que el público lo comprenda, si me permites. El control concurrente es yo te acompaño y concurro contigo mientras que tú haces la obra, pero solamente se puede hacer si que tú asignas un porcentaje de la obra a cargo de la institución, entonces no todos lo hacen. El otro es el control posterior, es yo te hago la fiscalización con mi plata como Contraloría, pero después de terminar la obra. Y el otro es control previo. Son 3 tipos de controles. Entonces, obviamente, lo otro es que no siempre se hace un buen control, porque no todos los técnicos de la Contraloría son expertos en obra, por ejemplo, porque estamos hablando de compra de bienes, de compra de servicios y ejecución de obra. Pero lo que más ha predominado ha sido el control concurrente, ¿no? Este que puso el Contralor Char. Bueno, él lo implementó. El problema es que el Congreso no terminó de hacer una regulación muy eficiente, ¿no? Es hasta donde yo conversé en algún momento con él, con el Contralor, que tuve el gusto de conocerlo en algún momento y conversé en 2 o 3 oportunidades con él. Y ahí hay un tema que corregir. Como siempre hay cosas por corregir, sin duda, ¿no? No todo es tan deficiente, sí hay cosas por mejorar. El otro problema es que tiene cada vez una necesidad de presupuesto y tenemos obras paralizadas que espero se solucionen con la norma que ha sacado el gobierno ahora en septiembre, que es una norma que va a permitir que las obras a partir de 10 millones que están paralizadas en todo el país y en casi todos los municipios se puedan reactivar con un procedimiento, es decir, con una licitación más chiquita que va a permitir que los gobiernos locales puedan activar sus... Son 2.800 obras paralizadas, por cierto. En realidad sí, y la mayoría son de 1 millón de soles y las tienen los municipios. Esperemos que esta ley ayude mucho, de verdad, a los municipios en las provincias, ¿no? El problema, como te vuelvo a decir, y la necesidad es que se empiecen a activar e inaugurar obras como la que te he mencionado, el proyecto de evitamiento, que es importante, y en otras ciudades. Y lo otro es que se sigan usando modalidades como la APP, que es donde no se gasta el dinero del público, sino viene el inversionista nacional y extranjero, invierte y obviamente te va a cobrar un peaje porque se va a encargar también del mantenimiento, ¿no? Para tener una buena vía. O también el mecanismo de obras por impuestos, que es otra de las salidas. Sí, de hecho el mecanismo de obras por impuesto, para que el público lo entienda, es que es la tercera opción, porque primero hemos hablado de la licitación en provías, bajo la ley de contratación pública,
La otra es la APP, alianza público-privado. El privado viene, construye con su plata y te cobra a ti el usuario. Así es. Y la otra es obra por impuesto. Es decir, yo te hago la obra, yo empresa privada, pero a cambio tú me das un certificado para yo decirle a la SUNAT, señores, yo con esto te canjeo, pues porque yo he puesto la plata para la obra. Entonces hago el canje. Ahora va a salir una norma que entiendo está pendiente de aprobación del Congreso para que no solamente se pueda descontar el impuesto a la renta, sino el IGB, ¿no? Que sería fabuloso, porque en realidad todo el mundo, por ejemplo, dice, ¿a dónde van mis impuestos? Y las empresas, de alguna manera, se sienten tranquilas con ese mecanismo porque no tienen que enfrentar la corrupción que muchas veces sí hay en otro tipo de marcos, ¿no? Doctor Candela, esa es una de las soluciones. Que Sin usted nos duda. está dando. Este año han habido 6.000 millones en obras por impuestos. El año que se ha batido más récord. Lo que pasa es que es una modalidad que al Ministerio de Economía y Finanzas no le gusta mucho. Yo se lo he dicho al Ministro de Economía, José Aristas, porque este año redujo los topes, o sea, la capacidad de los municipios para hacerlo, pero felizmente en la ley de endeudamiento del Congreso, la Comisión de Presupuesto entendió que sí y se está recuperando para el próximo Claro, año. y se alistan incluso otros proyectos en infraestructura a través de proinversión con el tema de los terrenos, por ejemplo, ¿no? Claro, la otra modalidad que usted acaba de mencionar, que es la cuarta, se llama proyectos en activos. Así es. Es decir, para que el público lo entienda, terreno, ¿cuántos terrenos tienen los municipios, los gobiernos regionales? Por si acaso, señores, yo tengo un terreno. El Centro Comercial Salaberry, acá en Lima, o otros centros comerciales que se pueden hacer en las provincias, pueden ser materias de inversión de un privado. Señores, yo tengo este terreno acá en Trujillo, en Cusco, en Chimbote, y necesito un privado que venga a invertir. Yo te doy el terreno, entonces el privado instala ahí su obra y le paga al municipio una renta. Estoy hablando un alquiler, digamos, por un periodo de 10, 15, 30 años. Esa es una modalidad nueva, esa es una cuarta figura. Pero reitero, me preocupa mucho la demora, la burocracia hasta para inaugurar. Doctor Candela, Sí. volver al tema del Ministerio de Infraestructura, ¿podría ser una alternativa hacia el 2025 para justamente agilizar Una esto? de las grandes preocupaciones es mucha plata, más corrupción. A ver, es válido porque el ciudadano dice, oye, ¿por qué más plata a un ministerio? Mire, el ministerio, en el año 69, hasta ese año funcionó el Ministerio de Obras Públicas y Fomento, o Fomento y Obras Públicas. Se cierra, el señor Alvarado, el expresidente Alvarado, el dictador, el señor Alvarado, cierra el ministerio y crea tres: el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio que hoy conocemos como de Producción. Era en ese momento Industria. Y a través de esos tres ministerios empieza a distribuir el presupuesto para hacer obras, sobre todo en transportes y vivienda. El día de hoy, 11 ministerios ejecutan obra. Ahí se lo grafico más sencillo. Si usted tiene 5 hijos y le da una propina, ¿cómo les enseña mejor a gastar? ¿A un hijo o a 5? A 1. 2. ¿Cómo controla mejor el dinero? ¿A 5 o a 1? A 1. Ahí está el ejemplo. Entonces, ¿los gobiernos regionales y locales no sería mejor que canalicen todo con un solo ministerio? Sí. ¿Cómo controla mejor la corrupción? ¿Con 1 o con 11 ministerios? Eso sin contar las otras entidades independientes que dentro de los sectores o de los ministerios también, sumando más de 30 instituciones solamente en el Poder Ejecutivo. Quítele usted los 2.300 municipios entre los que muchos pueden ejecutar obra y los gobiernos regionales también. Pero un municipio de infraestructura que sea ágil, rápido, expeditivo. Pero tiene un que ministerio de ser algo como infraestructura. un banco central, ¿no? Mire, Claro. si usted compara el Banco Central con el Ministerio de Salud, hace 30 años el Banco Central de Reserva tenía más gente. El día de hoy tiene menos gente y es más eficiente. Si usted compara un ministerio, casi todos los ministerios tienen 10 veces más de personal y tienen más dinero. ¿Por qué? Porque uno tiene meritocracia, es decir, usted ha calificado mejor a la gente para que el día de hoy estén ahí, haciéndola más eficiente. Ahora, Es lo mismo, si se va a hacer un Ministerio de Infraestructura, usted de nada sirve que tenga un Ministerio de Transporte con tantos funcionarios, más que hace 30 años, si se gasta peor y encima tiene más corrupción. Doctor Candela, hay otro tema también, el que las obras se trabajan políticamente. Porque, a ver, hacer una obra pequeña vas a tener tu placa con tu nombre Sin de duda. por vida.
hacer una obra de largo plazo Sí. va a hacer que quien la inaugure no seas tú, sino tu sucesor. Claro. Entonces, ese es otro tema que hace que las obras de infraestructura sean cada vez en menor dimensión. Es inevitable que no se aproveche el gesto político de querer decir yo lo hice. A ver, ningún alcalde, ni ningún regional, ni ningún gobernador regional puede decir yo lo hice. Es decir, en todo caso, yo lideré que se haga la obra, porque al final es con el dinero de todos los de la región y todos los peruanos que se hace la obra. Sin embargo, hay que reconocer que conseguir el dinero a veces que no se tiene en una región o en un municipio no es fácil, ¿no es cierto? Porque hay municipios que tienen más dinero por el canon y eso no es culpa de un municipio o de otro, sino de que a veces la regulación o la norma que así lo establece no está necesariamente hecha con justicia. Bueno, el tema aquí es que hay cosas que sí hay que reconocer y discúlpeme usted, pero todo es política en este mundo y eso es inevitable. Lo que hay que exigir es que los medios como usted y otros señalen que está bien y que está mal y evitar que el decir que yo como político conseguí más dinero sea para construir, no para robar una tajadita. Eso es lo que está mal. El uso de recursos públicos indebido más para búsqueda de un provecho personal para un alcalde que para beneficio de la población. Perfecto, ¿no? sin duda eso es muy interesante. Muchísimas gracias, doctor A César usted. Candela. Y aprovecho para terminar solamente, A ver. invocar a la presidenta central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaugurar esa obra de 40 kilómetros que está esperando, En por Chimbote. favor. ¿Ah? En Chimbote. Chimbote, claro. No, y todos los que se benefician, miles de peruanos Claro. esperando transitar la Perfecto, obra. esperemos que le hagan caso. Ojalá, Ojalá, la brevedad. más que todo que me hagan caso, que se cumplan los procedimientos, pero que lo inauguren, ¿no? Que es lo que Perfecto, toca. muchísimas gracias. A usted, gracias. Vamos a ir a una pausa, pero al volver vamos a hablar con estudiantes, con escolares que han dejado bien puesto el nombre del Perú, porque acaban de obtener medallas en astronomía y astronáutica. 2 de ellos van a estar aquí en los estudios de TV Perú. Con eso y más volvemos. Bien, vamos a hablar ahora de astronomía y astronáutica. La astronomía es la ciencia que estudia los astros, planetas, estrellas y galaxias, mientras que la astronomía es el estudio de la navegación de los astros. ¿Por qué hago esta presentación? Porque el Perú, a través de jóvenes escolares, ha obtenido importantes galardones, premios, justamente en concursos internacionales que se han desarrollado en base a estas 2 ciencias. Y estamos justamente con 2 de los ganadores que están aquí en los estudios de TV Perú, con Jordi Austri Bautista. ¿Cómo estás, Jordi? Buenas noches. Buenas noches, yo soy Jordi Alexis Auqui Bautista y obtuve la medalla de plata en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica realizada en Costa Rica. Perfecto. Y Kerry Bailón Minaya, que también ha obtenido otro importante galardón. ¿Cómo estás, Kerry? Bien, yo me llamo Kerry Nastia Bailón Minaya y en esta oportunidad he obtenido la medalla de bronce en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica realizada en Costa Rica. Correcto. A ver, cuéntanos un poco, empecemos contigo, Kerry. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esta competencia internacional, cómo empieza ese cariño por el estudio y cómo lograron justamente llegar a este evento. Claro, yo empecé en 3er grado de primaria, ya que te tienes que preparar en lo que viene a ser matemáticas. Ya después mi pasión por la astronomía surgió de parte de mi hermano, ya que él también hacía olimpiadas de astronomía y trajo muchas medallas. Entonces de ahí yo seguí, como decir, su legado y me empezó a apasionar bastante la astronomía y la astrofísica. Y ahí es cuando yo me meto a lo que viene a ser olimpiadas de todo lo que viene a ser astronomía y di selectivos para poder ir a las olimpiadas internacionales, ¿no? Y bueno, los selectivos fueron bien complicados, pero eso me permitió ganar bastante Estos selectivos sabiduría. fueron aquí en el Perú, Sí. Y entre colegios, de varios colegios. sí, diferentes colegios privados y públicos. Ya. Y la astronomía, decíamos que es el estudio es la ciencia que estudia los astros, ¿no es cierto? Los planetas. ¿Cuántas horas dedicas tú a este estudio, a esta pasión que debo entender sigues tú por esta ciencia? Claro, en cierta parte el Colegio Prolog apoya mucho en lo que viene a ser, o sea, apoya a los estudiantes que quieren dedicarse a las ciencias más que nada, en diferentes matemática, biología. Yo le dedico bastante tiempo, varios días, pero aparte, serían unas 9 horas diarias, pero aparte de eso también entrenamos solos en casa, repasamos y todo, que serían unas 5 horas más probablemente.
Caramba. Cuéntanos, por favor, ahora, Jordi, Auki, ¿cómo nace esa pasión? ¿Cuándo empiezas tú a hacer este seguimiento de esta ciencia? En mi caso, la verdad es porque también tengo ex compañeros que también han sido olímpicos de astronomía Ya. y también eso me apasiona bastante porque ver a ellos ahí en la tele, también reconocidos, también en diferentes ramas de la ciencia, por ejemplo en química, en biología, también mis compañeros que son muy buenos y la verdad eso me apasiona bastante para seguir con esto de la astronomía. Correcto. Nuestra compañera decía que 9 horas le dedica al colegio, al estudio, pero además en la casa. Ustedes también hacen un seguimiento, ese monitoreo permanente. Sí, es que también para seguir, lograr esta medalla también hemos dedicado bastante tiempo. Nos hemos limitado de varias cosas, la verdad. Por ejemplo, de salir con amigos, de varias cosas, ir a fiestas, porque en nuestra edad, la verdad, en esta edad, todos los adolescentes están pensando en las fiestas ¿Qué y todo más eso. te ha llamado la atención de los planetas? La verdad, me emociona el movimiento que hacen alrededor del Sol y también El movimiento de traslación. de traslación alrededor del Sol. Y también me emocionan, la verdad, las estrellas. Más me gustan las estrellas porque ahí podemos calcular el brillo de la estrella, la magnitud y también qué posición está respecto al ecuador. A la línea ecuatorial. Ajá. Y en las preguntas, ¿qué tipo de preguntas son? Porque muchos chicos que ven los ven a ustedes a esta hora dirán debe ser bien tranca. ¿Cómo es una prueba, una competencia de este tipo? Claro, en la Olimpiada de Costa Rica se dividen en 4 pruebas. La prueba observacional, donde te muestran un cielo abierto con varias estrellas y tú tienes que decir, wow, esa es la constelación de Lo hacen en Orión. la noche. ¿Qué? En la noche. Sí, o si no, lo hacemos por un programa llamado Stellarium. Ya. El otro es la prueba de cohetería, donde tienes que armar un cohete y lanzarlo. Y el otro es la prueba teórica individual, que no son problemas para marcar, sino que son problemas donde tú tienes que resolver, hacer demostraciones con, bueno, diferentes cosas, derivadas, integrales, quizás astrofísica, física, varios cursos se juntan. Y de ahí la prueba grupal, donde haces equipo con diferentes países. Jordi, ¿tú has logrado armar un cohete Sí. digitalmente? Ajá, ahí elaboramos el A ver, cuéntanos una experiencia. ¿Cómo es tu experiencia de armar un cohete? Porque la verdad que uno imagina y piensa que tiene que estar en la NASA. Pues la verdad, eso lo hicimos con mi compañero de Costa Rica y mi compañera de Guatemala. Es un trabajo conjunto, en equipo. Sí, ajá, de 3. Y ahí nos ingeniamos para hacer las alitas. También con otra botella lo cortamos y le pusimos en la parte inferior y lo pusimos con canicas ahí para que eso ayuda a la hora del vuelo del cohete. Es más que nada, hablamos de maquetas. Ajá, como algo así. Y de ahí lo teníamos que lanzar con una cosa así y con eso iba volando. Y cuando iba más lejos tenías más Más puntaje. puntaje. Ajá. Claro. ¿Y esta pasión por los cohetes, las tienes ya desde hace buen tiempo? ¿La practicas aquí en el Perú? ¿Cómo entrenas, por ejemplo, en ese aspecto? Bueno, a mí personalmente de chiquita a mí me gustó todo esto de lanzamiento de cohetes y la verdad, sí, en mi colegio también nos apoyaban en eso y la verdad sí. ¿Cuánto sacas en notas tú en promedio? Porque para haber obtenido premios de tan alto nivel en concursos internacionales, deben ser ustedes, por lo general, alumnos de nivel excelente. Claro, el Colegio Prolog, a decir verdad, beca a las personas que tienen un poco más de... Un coeficiente intelectual alto. Un poco más alto, claro. De todas las sedes saca los que tienen un mejor promedio y los junta en lo que viene a ser círculo y los beca, ya que la mayoría no tiene para poder pagar una pensión del colegio. Y ahí nos preparan con matemáticas, vamos a concursos de matemáticas, de letras y a olimpiadas. Ya ahí es cuando ya tienes más edad. ¿Dónde vives tú, Kerry? Vengo de Villa María del Triunfo, de la zona de Tablada del Urín, en un cerrito. Ahí exactamente. ¿Y allí en el barrio puedes también practicar, compartir con tus amigos estas experiencias? En realidad yo quiero compartir mis experiencias bastante con los demás niños, enseñar lo que viene a ser la astronomía, ya que la astronomía no es algo muy conocido. Así es. Más que nada quisiera alentar a las niñas para que puedan seguir sus sueños y puedan usar lo que viene a ser la astronomía para poder impulsarse. ¿Y estás buscando un mecanismo, una fórmula, quizás a través de las redes sociales? ¿Cómo podrías tú compartir Claro, estas experiencias? estoy haciendo una página Ya. para que
voy a poner ahí datos científicos y clases, quisiera dictar clases con mis compañeros Jordi, o de química o de matemática y de diferentes ciencias, lo que viene a ser la ciencia STEAM. Correcto. Jordi, ¿para qué se están preparando ahora? ¿Cuál es su próxima meta, su próxima aspiración? Yo estoy en el 5º año de secundaria y también ya estoy pensando en eso. Y la verdad, ¿Terminas este año o el próximo? sí, ya termino este Ya año. terminas, entonces Sí. ya estás por egresar. Ajá. Y bueno, yo quisiera ser viajar al espacio y conocer más sobre las estrellas ahí. Y yo quisiera estudiar astrofísica. Ujú. Aquí en el Perú No, en el Perú no es posible eso, así que tengo que... pero vas a conseguir tener una beca. oportunidad muy pronto. Vamos a tener una central aeroespacial en Talara, que es justamente la que se está preparando con la NASA. Sí, pero mi sueño es estudiar en Rusia. En Rusia, La NASA más pertenece a Estados Unidos. claro. Mm. ¿Y ya estás preparándote para buscar alguna beca, alguna forma de llegar hacia Rusia? Claro, esta medalla también me puede abrir puertas Ya. para estudiar en el extranjero. Ujú. Ajá. ¿Y tú cuál es tu aspiración? ¿Cuál es digamos, tu objetivo hacia Bueno, adelante? Mi sueño en general era estudiar astrobiología y ser una científica reconocida de la NASA, pero ahora que se ha abierto el puerto espacial del Perú, sería bueno poder estudiar y poder traer todo mi conocimiento acá al Perú y hacer que el Perú crezca en todo lo que viene a ser las carreras espaciales. ¿Y has tenido contacto? Tenemos allí en la NASA algunas compatriotas, algunas peruanas, que están justamente ya triunfando y participando incluso en los lanzamientos de cohetes. Sí, he escuchado mucho de ellas. En realidad estoy intentando buscar contactos para poder contactarme con ellas y poder, quizás que me podrían apoyar para poder ir a la NASA o quizás acá también. ¿Y tú estás conectada diariamente a la web de la NASA, por ejemplo, donde se ve permanentemente los movimientos, los trabajos que se hacen con las zonas aeroespaciales? Sí, por YouTube en realidad cuelgan bastante los cohetes cuando salen de la atmósfera. Los lanzamientos. Sí, y también hace un tiempo tuve contacto con científicos de la NASA de lo que viene a ser astrobiología, con un astrónomo de Perú, Guillermo, y hemos estado trabajando para poder capacitarme mejor en lo que viene a ser en astrobiología. Bueno, chicos, felicitaciones a los dos por estos premios, a seguir triunfando, a seguir obteniendo mayores logros. Tú ya estás casi de salida, pero en verdad han dejado bien puesto el nombre del Perú en este último evento internacional que se fue en Panamá, ¿verdad? Costa Rica. En Costa Rica, cerquita, Costa Rica. Bien, felicitaciones a ambos. Muy gentil. Eran entonces Jordi Auqui Bautista y Kerry Bailón Minaya, quienes son escolares que han obtenido importantes medallas en el último evento en Costa Rica sobre astronomía y astronáutica. Gracias por acompañarnos. Termina esta edición de Diálogo Abierto. Volvemos el próximo lunes. No se muevan porque ya llegan las noticias con Al Cierre. Muy buenas noches.